hace un rato cuando llegué, la bendición que es encontrarnos con hermanos que conocemos de cuando éramos jóvenes, como Alberto y Moni, Freddy, también Rosita y José Luis. Nos conocemos de cuando éramos jóvenes, nos conocemos de cuando éramos flacos, y también otros hermanos que conocemos un poco menos, de menos tiempo, pero que también los conocemos, y más gozo me da que cada vez que vengo hay caras nuevas. Eso es muy lindo, es una bendición, es realmente conforta el alma, ¿no es cierto? Porque cada vez que venimos nos encontramos con que hay nuevas personas que no conocíamos y que empezamos a conocer, así que es muy lindo, es una gran bendición. Quería contarles un poquito antes de comenzar con el mensaje de la palabra de Dios. Estamos trabajando en este momento en Villa de Mayo. Estamos ayudando en la obra allí en Villa de Mayo. Creo que casi todos saben, o si no lo van a saber ahora. Hace un tiempo, en diciembre, el pastor salió del pastorado y comenzamos a ir a Villa de Mayo, primero para ayudar al pastor Javier, que iba a estar allí, y después él dejó de ir para que nosotros podamos hacernos cargo de la obra allí. Estamos trabajando bastante bien, gracias al Señor, a pesar de lo que pasó con el pastor. Los hermanos están firmes y están allí congregándose. Somos más o menos entre 30 y 35 cada domingo, así que oren por nosotros. El Señor va añadiendo también a algunas personas, entonces eso es una gran bendición. También allí estamos en construcción, porque le contaba hace un rato a Fabián que estamos, la parte que era losa, se llovía todo. Entonces hubo que hacer un sobretecho de chapa, eso ya está terminado. Para eso la iglesia de Don Torcuato decidió hacer una ofrenda. Cuando la iglesia de Don Torcuato decide hacer la ofrenda a Villa de Mayo, un hermano le dijo al pastor, hicieron la ofrenda y después empezamos a juntar una ofrenda especial para Villa de Mayo. Y un hermano le dijo al pastor, la ofrenda que se junte yo voy a duplicarla. Entonces, hubo una muy buena ofrenda y cuando llegó el momento de avisarle, lo hicimos por un mes, cuando llegó el momento de avisarle a ese hermano cuánto había sido la ofrenda para que lo duplique, él le dijo al pastor Reinaldo, vos entendiste mal, yo no voy a duplicar la ofrenda que se juntó ahora. Yo voy a duplicar toda la ofrenda, incluso lo del techo que la iglesia de Torcuato ofrendó. Así que fue una bendición, es muchísima plata para lo que juntamos en Villa de Mayo, así que estamos haciendo de todo. Ya arreglamos un aula que estaba donde enseñan a los chicos, que estaba bastante deteriorada, pero ya se ha terminado, la hemos arreglado. Y ahora comenzaron con todo el revoque exterior. Así que gracias al Señor va progresando también la obra material allí. Así que les pido que estén orando, que el Señor nos dé sabiduría para utilizar bien esa ofrenda y que el Señor nos dé sabiduría para guiar a los hermanos allí en Villa de Mayo, ¿sí? Para envidia de ustedes, les cuento que ayer tuvimos un asado, íbamos a hacer un almuerzo un domingo después de la reunión y justo nos dimos cuenta que era cuando teníamos la asamblea a la tarde en Torcuato. Entonces postergamos para ayer y dijimos, bueno, ya que lo hacemos un sábado, vamos a hacer un asado. Y después en la semana una de las hermanas dijo, vamos a quedarnos un rato. Sí, le dijimos, bueno, podemos hacer pastelitos. Y bueno, tuvimos que comer pastelitos también, ¿qué va a hacer? Obligados. Pero gracias al Señor pasamos un muy lindo tiempo. El Señor nos está bendiciendo mucho allí. Y quería compartirles eso para que estén orando. Hay
Hay personas que se están acercando nuevas a la iglesia, algunos que han creído, otros que vienen de otras iglesias, igual que acá, que se añaden, que vienen ya siendo salvos y vienen de otras iglesias. Entonces, les pido por favor que estén orando por Villa de Mayo, por la obra en Villa de Mayo. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Pablo va a escribir esta carta a los hermanos en Colosas sin conocerlos. Él no los conocía cara a cara, eso lo dice capítulo 2, versículo 1. Pablo nunca había estado en Colosas. Pablo estuvo en Éfeso, que está cerca de Colosas, estuvo predicando, nos dice Hechos capítulo 19, se quedó allí bastante tiempo, creo que decía que por 3 años, y aparentemente allí un hermano llamado Epafras, bueno, no era un hermano, Epafras, y creyó, y él fue quien llevó a Colosas el Evangelio. Él era un colosense. Y Colosas empezó a crecer. Lo interesante de la iglesia de Colosas es que no duró mucho tiempo, porque la carta está escrita aproximadamente en el año 60, 61, y en el año 62 hubo un terremoto que destruyó esta ciudad y desapareció la iglesia de Colosas. O sea, desapareció todo el pueblo en realidad. Pero en ese momento, cuando Pablo le va a escribir a los colosenses, él es informado por Epafras justamente que había un problema dentro de la iglesia. La iglesia de Colosas estaba en lo que se llama la región en la Biblia de Asia Menor, que hoy es Turquía, que es donde están las iglesias a las que le escribe el Señor en el libro de Apocalipsis. Allí dentro de esas iglesias estaba Colosas. Y claro, al estar en esa región, Colosas tenía hermanos que eran judíos y hermanos que eran griegos. Ahora, con eso, imagínense, los griegos que vienen de tener un montón de dioses. ¿Se acuerdan cuando en Hechos Pablo va a Atenas? Dice, encontré un altar al Dios no conocido. O sea, tenían tantos dioses los griegos que hasta habían hecho un altar a un Dios que por las dudas si no lo conocían, que Pablo aprovechó para predicarles y decirles, ese Dios que ustedes dicen que no conocen es el Señor Jesucristo. Bueno, pero ellos vienen con ese trasfondo, un montón de dioses, y el pueblo de Israel, los judíos que habían creído, vienen con un trasfondo de dudar si el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? O sea, el pueblo de Israel no lo había creído en su totalidad, y aún hoy no lo creen muchos, pero vienen con ese trasfondo. Entonces llega un momento que aparentemente dentro de la iglesia de Colosas empieza a haber una duda. Si lo que el Señor Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario era suficiente. Entonces, los judíos querían traer algo del judaísmo dentro de la iglesia de Colosas. Querían traer a ver si podían agregar algunas de esas leyes que ellos tenían, que tenían que cumplir. Y los griegos querían introducir la filosofía griega dentro de la iglesia. Entonces Pablo les va a escribir a ellos y Pablo va a mostrarles a través de todo el libro de Colosenses, que el Señor Jesucristo es suficiente, que lo que Él hizo es suficiente, que no necesitan agregar más nada, que no hay otra cosa que agregar. Entonces, pensando en esto, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, y allí vamos a ver 5 cosas que el Señor Jesucristo es. Él les va a hablar de 5 cosas que el Señor Jesucristo es. Capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra,
visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, queremos rogarte que tú hables, Señor, a través de ella a nuestras vidas. Queremos rogarte, Señor, que todo lo que vamos aprendiendo podamos ponerlo en práctica en nuestra vida y podamos también enseñarlo a otros y predicarlo a otros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Lo primero que vemos acá, que Pablo les va a mostrar allí en versículo 15, les va a enseñar, les va a decir a los colosenses, es Dios, el Señor Jesucristo es Dios. Él es Dios. No tengan duda de eso. Fíjense, él comienza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 19 les dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Lo primero que Pablo les va a querer enseñar y les va a mostrar a ellos es que el Señor Jesucristo es Dios. El pueblo de Israel tenía sus dudas. El pueblo de Israel dudaba si el Señor Jesucristo era Dios. Ahora ellos habían creído, ellos habían aceptado a Cristo como Salvador, habían aceptado la obra de Él en la cruz. Los griegos venían, como dijimos antes, de un trasfondo en el que tenían un montón de dioses, pero Pablo les quiere enseñar y les quiere mostrar que Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que creó el universo. Él les va a decir a los colosenses, este es el mismo Dios en el que ustedes creyeron en el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Este es el mismo Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel cruce saliendo de Egipto. Para Pablo era muy importante que ellos entendiesen que Él era Dios. Porque si Él no era Dios, no servía de nada todo lo que había hecho. Si Él no era Dios, no servía de nada el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Entonces Pablo les va a decir, fíjense, este Señor Jesucristo en el que ustedes creen, en el que ustedes creyeron, es Dios. Es Dios. Entonces Él ya les viene hablando de algunas cosas así, pero ahora les va a marcar. Lo primero que tienen que darse cuenta es que Él es Dios. Si Él no fuese Dios, nada serviría de todo lo que hizo. Nada serviría de haber muerto en la cruz por nosotros. Sería como si uno de nosotros ofreciese la vida por otro. Puede salvarle quizás si quieren matarle, pero no podemos salvar el alma, no podemos salvar el espíritu, no podemos hacer que esa persona vaya al cielo. Creo que cualquiera de nosotros daría la vida por su esposa, por su hijo, por su madre, por los seres que más amamos. Pero no dar nuestra vida por ellos no serviría para que ellos vayan al cielo. Y Pablo les quiere enseñar esto. Si el Señor Jesucristo no fuese Dios, no serviría de nada el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo segundo que vamos a ver acá, allí también, versículo 15, dice, el primogénito de toda creación. Importante,
Cuando Pablo dice acá que Él es el primogénito de toda creación, no está diciendo que Él es el primero en ser creado. No está diciendo que Él es una creación de Dios. Él es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan lo enseña. Lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Y era importante para ellos que entendiesen que el Señor Jesucristo era Dios y que era el creador de todo. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Pablo le dice, hermanos, el Señor Jesucristo es el principio de la creación. Él es el primogénito. Él es la base de todo lo que fue creado, en los cielos y en la tierra. En nuestra mente finita no entendemos cómo puede ser que haya tantas constelaciones y que no estén chocándose los planetas entre sí. Porque porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios no hace las cosas al azar. Pensemos en nuestro cuerpo. Es tan complejo. Es tan hermoso ver y estudiar cómo está compuesto nuestro cuerpo. Y lo hizo el Señor. Y Pablo les dice a los colosenses, en Él fueron creadas todas las cosas. Por Él subsisten. Por Él son puestos los gobernantes. Por Él son puestos los reyes, los emperadores en ese momento. Por Él fuimos elegidos nosotros antes de la fundación del mundo. El Señor nos enseña que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos salvos, para que seamos sus hijos. Y Pablo le enseña esto a los colosenses. Él les dice todo lo que hay, absolutamente todo lo que podés pensar, fue creado por Él y para Él. Porque dice también en la palabra de Dios que toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Que todo ser le adorará. Y podemos pensar quizás en alguien que conocemos que se llama ateo y que dice, no, yo no creo en tu Dios o yo no creo en lo que vos crees, no existe un Dios. Y podemos pensar que esa persona algún día va a doblar su rodilla delante de Dios. Pero más impresionante para mí es pensar que todo el mundo musulmán, que creen en otros dioses y que niegan completamente la existencia de Dios, un día van a arrodillarse delante de nuestro Dios, delante del Señor Jesucristo. Porque por Él, aún por Él, fueron hechos ellos. Por Él son todas las cosas, en Él permanecen y fueron hechas para Él. Pablo le quiere enseñar eso a los colosenses y nos enseña eso a nosotros también, para que recordemos que todo
aún nuestra propia vida, es de Él y es para Él. Lo que somos los 7 días de la semana es de Él y para Él. Mi forma de andar no solamente cuando vengo el domingo a la iglesia o cuando tengo una reunión otro día, cuando me encuentro con un hermano. Mi vida tiene que ser de Él y para Él. Mi vida tiene que reflejar a Él. Cada minuto, cada día. ¿Y cómo lo hago? Acá está todo. Acá está el secreto de cómo hacerlo. Acá está el secreto de cómo movernos, de cómo vivir nuestra vida cristiana. Porque somos hechura suya. Porque Él nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces necesitamos vivir nuestras vidas pensando en este principio, pensando en esto que Pablo le enseñaba a los hermanos de Colosas. Todo, aún tu vida, tu salvación, es de Él y para Él. Lo tercero que Pablo les va a decir acá, también versículo 18, dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que andar acorde a como Él anduvo. Pablo nos enseña en Corintios capítulo 12, hablando de la iglesia, nos enseña que es como un cuerpo, que nadie puede decir porque no soy pie, no pertenezco al cuerpo, o porque no soy mano, no pertenezco al cuerpo, porque no cumplo esta función, no quiero ya ser del cuerpo. No funcionan así las cosas. Es como el Señor lo pone para que lo entendamos bien claro, es como nuestro cuerpo. Si yo quiero mover la mano en este momento, necesito recibir una orden de mi cerebro, que está en la cabeza. Como iglesia necesitamos movernos como un cuerpo. Y como un cuerpo necesitamos el uno del otro. Porque si me pica la espalda, necesito rascarme. ¿Y me rasco cómo? Con la mano. Si estoy transpirando y necesito secar mi transpiración, necesito mis manos. Si necesito ir a algún lado, necesito mis pies, mis piernas. Y así somos nosotros. Así somos nosotros, somos un cuerpo. Nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Y Pablo se lo dice acá a los colosenses, la cabeza es el Señor Jesucristo. Pablo lo utiliza también en Efesios como ilustración para el matrimonio, hablando de que como el Señor Jesucristo amó a la iglesia, nosotros debemos amar a nuestras esposas. Y habla allí nuevamente de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo necesitamos el uno del otro. Necesitamos el uno del otro. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos saber cómo van las cosas del otro para poder estar orando, para poder estar animándole. Necesitamos que nos compartan la palabra de Dios. Está bueno que el domingo venimos y alguien se para acá adelante y nos comparte lo que dice la palabra de Dios. Pero también está muy bueno cuando un hermano en la semana te dice, hoy aprendí esto. O te manda un versículo para animarte.
Pero ese no tiene que ser el hermano que está al lado tuyo, ese tenés que ser vos. Vos sos el que tiene que animar al otro. Está bueno venir el domingo y esperar recibir ánimo de los otros hermanos. Pero el otro hermano también necesita recibir ánimo de parte tuya. Entonces nos animamos unos a otros y oramos unos a otros. El apóstol Pablo también nos enseña que nos tenemos que soportar unos a otros. Ahora eso no es como soportamos a nuestro hermano de la carne, ¿no es cierto? Cuando Pablo habla de soportarnos, habla de mantenernos en alto. De mantenernos en alto, de soportar el peso acá arriba. Y eso es lo que tenés que hacer vos con tu hermano. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Mantenernos siempre en alto el uno al otro. Estimándonos al amor y a las buenas obras, enseña el autor de Hebreos. Estimándonos como superiores a nosotros mismos. Entonces, te animo a que no vengas el domingo solamente a esperar recibir. Vení el domingo preparado para dar ánimo, para dar la palabra de Dios, para enseñar, para predicar. ¿Queremos predicar el Evangelio? No necesitamos ir a un seminario para predicar el Evangelio, es lo mismo que creímos. Eso que yo creí hace 30 y pico de años es lo mismo que predicamos hoy. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados, porque si no, vas al infierno y Él te da la vida eterna. Eso es lo que tenemos que predicar, lo mismo que hemos creído. Eso es lo que tenemos que enseñar a medida que vas creciendo en la palabra de Dios. Le llamamos discipulado. Tenemos que discipular a otros. Los nuevos necesitan crecer en la palabra de Dios. Necesitan conocer más al Señor. ¿Y quién se lo va a enseñar? ¿Es responsabilidad del pastor? ¿Es responsabilidad de un diácono? ¿Es responsabilidad de un líder? No. Cuando el Señor dice en Efesios 4 que instituyó pastores, dice para que enseñen a la congregación, para que enseñen a los hermanos para la obra del ministerio. Somos nosotros los que tenemos que hacer la obra. No tenemos que esperar que sea el pastor. No tenemos que esperar que sea el líder el que haga el trabajo. Si vos aprendiste de la palabra de Dios, podés enseñarlo a otros. No tengas miedo. Y por ahí vas a llegar a algún punto en el que te van a preguntar algo o te van a decir algo que no sabés o que no conocés. Y bueno, le decís, dame una semana, dame 2 semanas, lo voy a estudiar, lo voy a aprender y te vengo con la respuesta. Te digo qué es lo que quiere decir ahí la palabra de Dios. Como cuerpo necesitamos estar unidos, orar unos por otros y orar los unos con los otros. Necesitamos pasar tiempo juntos. Pasamos mucho tiempo en la semana con mucha gente que no es creyente. Sobre todo los que tenemos trabajos en los que, en la fábrica donde yo trabajo somos 70 más o menos, y debemos ser 6 los que somos salvos, los que somos creyentes. Y todo el resto no. Y pasamos 8 horas, 9 horas dentro de la fábrica con esa gente que no es salvo, que no nos va a hablar de la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo juntos, hermanos. Necesitamos animarnos, necesitamos llamarnos. Hoy en día tenemos tanta tecnología
mandarnos un WhatsApp para saber cómo andamos, para ver cómo te está yendo. Somos un cuerpo, somos nosotros los que tenemos que estar unidos y animarnos y seguir creciendo en la palabra de Dios. Y Pablo le dice eso a los colosenses. Pablo dice, el Señor Jesucristo no solamente es Dios, no solamente es el primogénito de la creación, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien guía a la iglesia. Y mientras estemos agarrados de Él como iglesia, vamos a seguir predicando lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que orar por nuestros pastores. Y tenemos que orar por nuestros líderes, por quienes nos enseñan la palabra de Dios. Porque Satanás es muy astuto y siempre quiere derribar a esos líderes, quiere derribar a esos pastores para que la iglesia decaiga. Quiere introducir dentro de la iglesia a personas que predican otro evangelio. Entonces necesitamos orar mucho y necesitamos estar firmes como iglesia para presentar defensa, como enseña Pedro. Versículo 18 dice, Él es el principio, en la segunda parte, ¿no? Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Él es el primogénito de entre los muertos. Ahora esto, claro, parece algo raro, ¿no es cierto? Porque tenemos todo el Antiguo Testamento donde un montón de gente vino muriendo. Pero cuando el Señor habla acá de que el Señor Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, habla de el primogénito para la iglesia, para los que han creído, para los que un día van a resucitar. Porque cuando habla del primogénito de entre los muertos, habla también de que Él es el primogénito en resucitar, el primero en haber resucitado, el primero que nos da la seguridad de que un día, si nosotros partimos a la presencia del Señor, vamos a resucitar. De que aquellos seres a los que amamos y que ya están en su presencia, un día van a resucitar para que estemos juntos en el cielo para adorar al Señor. Pablo lo enseña cuando le dice a los tesalonicenses que al oír la trompeta, cuando el Señor viene a buscar a su iglesia, los muertos resucitarán primero. Pablo le enseña a los corintios, si no hay resurrección, si el Señor Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, vano es lo que predicamos. Entonces Pablo, en el afán de enseñarle a los colosenses que el Señor Jesucristo es Dios, les dice, hermanos, no se preocupen, porque Él fue el primero en morir. Él murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y mis pecados. Él derramó esa sangre para que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de llegar a ser salvos. Cuando el Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario, dice en los evangelios que Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. El pecado tuyo y el pecado mío. El pecado que nos condenaba. El pecado que nos condenaba a la muerte eterna, que nos condenaba al infierno. El pecado que nos separaba del Señor. El pecado que nos mantenía lejos de nuestro Dios. El Señor Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. El Señor Jesucristo es el
primero en morir y el primero en resucitar. ¿Se acuerdan que habla mucho de el primer Adán y el segundo Adán? Primer Adán, allí en el huerto del Edén, en Génesis 1. Segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. En el primer Adán todos somos condenados, en el segundo Adán tenemos vida eterna. Pablo les enseña acá que Él es Dios. Pablo les enseña que es el primogénito de toda creación. Pablo les enseña que Él es cabeza de la iglesia y también que es el primogénito de toda creación. Pero lo más importante, aunque todo esto que Pablo les está enseñando es importante, lo más importante es lo que dice el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz que hoy podemos tener fue hecha por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Él en Juan capítulo 11 le aparece a los discípulos y les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da? El mundo nos ofrece cierta paz. El mundo nos ofrece ciertas cosas que supuestamente van a darnos paz, pero no es la paz que nos da el Señor. Él fue puesto como un conciliador por el Padre. Él trajo al Señor Jesucristo al mundo para reconciliarnos, porque estábamos lejos, porque éramos sus enemigos, porque estábamos alejados de Dios, porque vivíamos y andábamos por esta tierra sin Dios, sin paz. Quizás alegres, quizás contentos, quizás con momentos muy felices, pero sin paz. Sin paz. Y esa paz la hizo el Señor Jesucristo. Él nos reconcilió. Él fue quien intercedió por nosotros ante el Padre. Y esa paz la logra solamente Él. Esa paz no la podemos lograr nosotros. Si nos alejamos de Dios, ya no disfrutamos esa paz. Si decidimos vivir nuestras vidas lejos del Señor, ya empieza a haber otra vez esos traumas y esos problemas que había antes cuando éramos incrédulos. Esa paz la hace el Señor Jesucristo. Pablo le va a enseñar a los colosenses que Él es quien reconcilia al hombre con Dios, que Él es quien reconcilia todas las cosas con Dios. Pero principalmente al hombre, por medio de la cruz, por medio de la sangre derramada, por medio de ese sacrificio, de esa obra hecha por el Señor a favor nuestro. Entonces, 5 cosas que Pablo le enseña a los colosenses y que nos enseña hoy a nosotros. 5 cosas que el Señor Jesucristo es. 5 cosas por las que los colosenses, sean judíos o sean griegos, podían estar seguros de que la obra de Cristo era perfecta, era completa, era todo lo que ellos necesitaban. 5 cosas por las que vos y yo podemos tener la seguridad de que lo que el Señor Jesucristo hizo es suficiente. Y nos ayuda en nuestra vida diaria, y nos ayuda en nuestro andar, y nos ayuda como iglesia.
5 cosas que el Señor Jesucristo es y que es a nuestro favor, solamente por gracia, solamente por misericordia, solamente porque nos amó. Él es Dios, Él es el primogénito de toda la creación. En Él y por Él subsisten todas las cosas. Él es antes que todas las cosas. Y Él es quien te escogió. Él es cabeza de la iglesia. Como iglesia debemos llevar adelante su palabra. Debemos estar unidos, debemos orar los unos por los otros y debemos ayudarnos y mantenernos los unos a los otros. Él es el primogénito de entre los muertos. Y Él es quien nos reconcilió. Él es quien hizo la paz. Él es quien tomó tu lugar y tomó mi lugar. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no agradecer cada día a nuestro Señor por todo lo que nos da y por todo lo que somos y por todo lo que Él ha hecho con nosotros? Por todo lo que hace cada día por nosotros. Entonces, hermanos, les animo. Todo lo que el Señor es a favor nuestro. A favor tuyo individualmente y a favor de la iglesia. Entonces, les animo a que cada día podamos recordar y podamos predicar y podamos enseñar lo que la palabra de Dios nos enseña del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte, queremos darte la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú nos das, Señor, sin merecer. Agradecerte, Padre, que cuando estábamos muertos, cuando éramos tus enemigos, nos escogiste, sin merecerlo, porque no lo merecíamos y no lo merecemos aún, pero tú eres misericordioso con nosotros. Te agradecemos, Padre, que Él es el primogénito de toda la creación y el primogénito de entre los muertos, lo que nos da esperanza de que un día estaremos, Señor, si partimos de este mundo, estaremos en tu presencia porque resucitaremos. Que un día nos encontraremos con aquellos seres que amamos porque han partido ya a tu presencia. Te agradecemos que eres cabeza de la iglesia, que en tu palabra podemos encontrar todo lo que tú quieres de nosotros y que todo lo que nosotros tenemos que hacer, Señor. Rogamos que aprendamos a vivir, Señor, santa y piadosamente. Que aprendamos a andar en tus caminos y aprendamos a enseñar tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú eres Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que nos amó, el Dios que nos eligió y el Dios que nos da el perdón de los pecados. Te agradecemos y rogamos que esto que hemos aprendido hoy lo podamos vivir y lo podamos enseñar también a otros. Que esto que hemos aprendido hoy pueda ser parte de nuestra vida cada día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.